Bueno, hoy vamos a ver las estructuras condicionales. La semana pasada ya vimos las estructuras secuenciales y no nos vamos a olvidar de ellas, porque a partir de ahora todo lo que veamos nuevo lo vamos a ir incorporando. O sea, en esta clase vamos a ver las estructuras condicionales, pero también vamos a seguir usando las estructuras secuenciales. ¿Qué son las estructuras condicionales? Siempre o muchas veces en un problema necesitamos tomar alguna decisión de si pasa determinada cosa, vamos a ejecutar determinadas sentencias o acciones, y si pasa otra, vamos a ejecutar otras sentencias o acciones. Eso, para poder realizar esas acciones, se usan las estructuras condicionales, que se las conoce como tomas de decisión. Esta estructura depende de una condición. Yo les dije, si se cumple determinada condición, vamos a hacer unas acciones y si no, haremos otras. Esta condición es una sentencia que es un valor lógico. Es una sentencia que se cumple o no se cumple. O sea, tiene un valor true o verdadero o false, falso. Por lo general son comparaciones. Por ejemplo, 4 es mayor a 5. Esta sentencia es una condición porque tiene un resultado verdadero o falso. En este caso sería falso porque 4 no es mayor que 5. Bien, ¿cómo lo escribimos a esta estructura en pseudocódigo o en diagrama de flujo? En pseudocódigo se escribe la palabra sí seguida de la condición que necesitemos. Esto va a depender del problema que estamos resolviendo. Luego de esa condición se escribe entonces. Después viene la lista de acciones que se van a llevar a cabo si se cumplió la condición, o sea, si el resultado de esta condición es el valor lógico verdadero. Estas acciones, ahora y siempre que vean estas acciones, pueden ser cualquiera de las sentencias secuenciales que vimos la semana pasada. Luego de eso, finaliza con un fin sí. ¿Sí? Comenzó con la palabra sí y terminó con fin sí. Toda esta estructura del sí hasta el fin sí se puede usar como cualquier acción, ¿sí? Tanto en lo que eran, pensándolo en lo que eran las acciones secuenciales, ¿sí? Una acción debajo de la otra, como también dentro de estas mismas. Eso ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. En el diagrama de flujo, esto se escribe así. Dentro de un rombo, que sería marcar que acá comienza una estructura condicional, se escribe la condición y ese rombo tiene siempre dos salidas. Una que sería la rama de lo que se va a realizar si se cumplió la condición, o sea, si la condición fue verdadera, y otra rama que es la rama en la que se escriben las acciones que se van a realizar si la condición no se cumple. En este caso, solo tendríamos acciones cuando la condición fue verdadera. En este otro caso, tenemos acciones tanto si la condición fue verdadera, se realizan estas acciones que van a estar acá, y si la condición fue falsa, se realizan estas otras acciones que se van a escribir acá. En el pseudocódigo sería de esta forma. Si la condición, entonces vienen algunas acciones que son las de si se cumplió la condición. Si no, esta es una palabra nueva. Esta palabra si no es la que me va a decir que todas las acciones que vienen después son las que se van a realizar cuando la condición no se cumpla, o sea, cuando la condición sea falsa.
Y después tenemos las estructuras condicionales múltiples. ¿Qué significa eso? ¿Qué les dije yo? Que cualquiera de esas acciones que veíamos podían ser reemplazadas por cualquiera de las cosas que vimos anteriormente. Entre ellas también pueden ser reemplazadas por una nueva condicional. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos esta estructura condicional si, que en la rama del si no tiene una nueva acción si. ¿Sí? La acción que está en el si no de esta estructura es nuevamente una condicional si, que tiene algunas acciones y si no, y acá pueden volver a anidarse, se llaman estructuras anidadas, todas las veces que querramos o que necesitemos de las condicionales. Si no necesitamos, puede ser que tampoco tenga el si no, ¿sí? No lo escribimos. Y en el diagrama de flujo, ¿cómo sería esta estructura? Si se cumple esta condición, se realizarían estas tareas, y si no, se vuelve a evaluar otra vez otra condición, o sea que vendría una acción si se cumple esta condición, se van a realizar estas tareas, y si no, y nuevamente otra condición más, ¿sí? O sea que la acción del si no de esta condicional vuelve a ser otra vez otro sí. Si se cumple esta nueva condición 3, se van a realizar estas tareas, y si no, acá en este ejemplo ya no se realiza nada y finaliza toda la estructura condicional múltiple sí. Esto todo va a depender del problema que ustedes estén resolviendo y de lo que necesitemos hacer en cada caso de si se cumplió la condición o no se cumplió la condición. En las condiciones aparecen las operaciones lógicas, ¿sí? Que son bastante importantes. Dijimos al comienzo que las condiciones suelen ser expresiones que por lo general son comparaciones, pero puede darse el caso que tengamos que hacer más de una comparación, con lo cual podemos usar los operadores lógicos. Esta tablita que ven acá, yo voy a tratar de resumírselas en palabras, pero son las operaciones lógicas AND, que es el ilógico, y lo que ustedes tienen que saber y recordar es que el ilógico se cumple, o sea, es verdadera una operación y cuando los dos operandos son verdaderos. Eso me va a dar resultado verdadero. En todo el resto de los casos, el operador y me da falso. Al contrario es el operador OR. El operador OR solo me da falso cuando los dos operadores fueron falsos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y el operador NOT, o sea, la negación, solo se aplica con un solo operando y si el operando es verdadero, el resultado del NOT es falso y si el operando es falso, el resultado del NOT, que es negar lo que tengo, es verdadero.